Bienvenidos, esto es Debate Abierto. Esta noche, señora Adames, buenas noches. Hablaremos acerca de la justicia que ha estado cuestionada toda esta semana. Pero antes vamos a felicitarnos. Claro, 500 años de la noble y leal ciudad de Panamá. 500 años de la ciudad, es cierto, y yo creo que es una fecha importante para hacer historia acerca de lo que significó la primera ciudad en tierra firme. Hay un debate. El Pacífico. Hay un debate, sobre todo porque hablaban, y esto en un documental que aparece acá en ECO, se habla acerca de, bueno, ¿y dónde estaba localizada Santa María la Antigua del Darién? Se llamaba Santa María la Antigua del Darién. La primera virgen que hubo claro, acá. pero hoy en día Santa María la Antigua del Darién queda del lado colombiano. Queda, o sea, cuando se dio la división geopolítica y geográfica, quedó del lado colombiano. Entonces, evidentemente, Santa María la Antigua del Darién no tiene la misma importancia de lo que se revistió en Panamá. Desde Panamá o desde tierras panameñas se visualizó el Mar del Sur, desde tierras panameñas. Casi toda la conquista. Ahí se abre la Troya, ¿no? El hecho de haber fundado Panamá aquí donde estamos facilitó a los colonizadores pues una serie de pasos importantes para todo este hemisferio, no solamente para el Istmo de Panamá, lo que conocemos hoy como el Istmo de Panamá. Así que es importante para todos la historia y lo que significan estos 500 años. Oye, yo quiero reconocer algo. El exalcalde, porque la gente siempre da crédito cuando la gente está en el poder, ¿no? Yo voy a hacerlo al revés. Ya no está en el cargo, pero reconozco que el exalcalde José Blandón se echó ese fardo, porque es un paquete grande, encima. Y la señora Alexandra Chelderup. Alex Chelderup. También quiero reconocerle porque no es fácil una celebración como esta. Después se fue perdiendo la velocidad, pues no sé, en esta administración no me atrevo a hablar porque no sé si hubo cosas novedosas. Pero se recibió, ojo, y yo creo que hay que destacar y honra. Hay que destacar que esta administración recibe mucho de lo que hizo la anterior. Sí hubo un trabajo, aquí lo trajimos. Gente que tiene 2 años y medio de estar trabajando, Mónica Alvarado, que estuvo acá en el programa, explicándonos todo lo que se ha hecho. Ha sido todo un proceso de trabajo desde hace 2 años. Esto terminaba con lo que iban a ser los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lamentablemente, pues hay un tema ahí de presupuesto, hay que ver cómo va a quedar ahora con el tema de los recortes que se dieron, pero creo que hay un compromiso del gobierno para la celebración de estos Juegos. Hay un compromiso también y que representan estos 500 años. Compromiso ineludible. No se puede, ya hay un compromiso internacional, definitivamente. Claro. Pero cerraba todo este ciclo y fue iniciado por el exalcalde Blandón y que hoy vemos la realidad en este día, que ha habido muchas celebraciones de diferentes clases. Panamá Ina Day, por ejemplo, fue uno de esos. Sí, Panamá Ina Day, sí, correcto. Así es. Oiga, el que muchas personas también participó este día, señora Adames. ¿Sabes la otra que quiero hoy señalar? Porque la lectura y la educación son parte de un Estado casi fallido en ese tema particularmente. Yo quiero reconocer algo porque ha roto una mala tradición. Por primera vez en muchos años, señor Rodríguez, el presidente de la República asiste a la inauguración de la Feria del Libro. Una muy positiva señal, o sea, una forma de darle un espaldarazo a este esfuerzo internacional, porque la feria no es nada más de tipo criollo, como se dice. Tiene muchas participaciones extranjeras y en este año hay cerca de 50 autores panameños. O sea, eso, ojalá, y ahora hay un Ministerio de Cultura también. O sea, hay una serie de cambios que quiero reconocer. En su momento nos tocará, como debe ser, criticar las cosas mal hechas, pero las cosas bien hechas yo las quiero reconocer. Y con todo, y que ahora con todo el nuevo orden de la tecnología, el tema de la lectura, en el caso panameño siempre se dijo que el panameño no lee. Pero estamos viendo que con la Feria del Libro no solamente el panameño lee, el panameño escribe también. No, hay hay una nueva generación de panameños que sí está interesado en las letras y lo está demostrando la Feria del Libro. No solamente por lo que están siendo y presentando sus obras como escritores, sino también por aquellos que acuden a la Feria del Libro y que año tras año incrementa. Atlapa es la sede y es bueno que lo tomen en cuenta hoy, el fin de semana, porque va a haber muy buena literatura local y extranjera allí. Tuvimos aquí en Debate Abierto a varios autores. Me complace muchísimo el tiempo que le dedicamos a esto y el respaldo que le hemos dado. Y seguiremos. Siempre. Sí. Bueno, entremos en materia, vamos a hablar de justicia, sobre todo después del caso Martinelli. Queda una gran tela de duda sobre la manera en que funciona la justicia en Panamá. Y hablo específicamente
del sistema penal acusatorio, específicamente de la Corte Suprema de Justicia. Hablo específicamente del Ministerio Público, todo lo que conforman el sistema de justicia panameño. Señora Adames, aquí están nuestros invitados para esta noche. Está con nosotros la actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua, ex procuradora Ana Matilde Gómez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la Y invitación. ex candidata presidencial. A eso no se puede Y olvidar. ex diputada. Y ex diputada. Oye, No, diputada. Tremenda hoja de vida, tremenda hoja de vida. No, tiene un currículum. Nos acompaña también el ex fiscal Leonardo Paul. Gracias por acompañarnos. Y también es viajero frecuente aquí en Debate Abierto. Señora Dame, comencemos. Buenas noches, señora abogada, también al abogado Paul. Yo quiero antes de entrar en la materia pura del caso Martínez, porque usted nos va a hablar de la perspectiva muy interesante, que es como docente, que usted lo va a hacer ahora, aportes que van a servir mucho, pero me quiero referir a este caso como era de esperarse. Iba a tener lo que iban a estar felices y lo que iban a llorar, era de esperarse, pero ha dado claramente una muestra de que aquí hay una polarización evidente. Pero me llama la atención, y la pregunta es para usted, ex procuradora, aquí un magistrado dijo que era un exabrupto jurídico el fallo ese, y otro habló de un bodrio es una basura, ¿no? No una basura exactamente, Bueno, pero un pedazo de muchas de cosas en la literatura, exacto, un libro ¿no? que tiene poco valor Sí. porque recoge Sí. muchas cosas A y ver, no. esos términos, no es que se lo va a tomar usted para así, pero La basofia. que se haya basofia, bueno, Sí, podemos como encontrar el resto- mucho. como el resto Pero vamos a dejarlo en bodrio, que es Sí. una palabra, y ex abrupto, que todavía le pega muy fuerte también. ¿Cuál es su interpretación acerca de eso? Demuestra también enojo, demuestra insatisfacción, demuestra una serie de cosas, ¿no? Esos calificativos que son duros, en su opinión, ¿caben en este tipo de resultado que se ve, como se dio? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque estoy convencida que a 500 años, o sea, muy apropiada la fecha, 500 años de la fundación de la ciudad, bien vale la pena y bien merece reflexionar sobre la ciudad, más bien el país. Pero a propósito de la fundación de la ciudad, hasta dónde hemos llegado y hacia dónde queremos ir. Y no cabe la menor duda que reflexionar respecto a la administración de justicia siempre es importante para plantearnos derroteros nuevos o hacia dónde vamos. Y al hacer juicios de valor, examinar que el pasado tiene episodios bochornosos, que definitivamente no es que nos definen necesariamente como nación, es decir, eso no es lo que dice lo que somos como panameños, pero sí en algo contribuyen a dibujar nuestra historia, porque la historia de una nación, pienso yo, se construye con las acciones de los hombres y mujeres que la componen. Dicho esto, claro que casos de muy alto perfil siempre tienen atomización de las opiniones. Y eso es natural porque despiertan pasiones e involucran muchas emociones. Es imposible a la academia, en mi caso, es imposible hacer una evaluación con rigor científico, porque necesariamente hay que tomar en cuenta elementos personales, de carácter personal y elementos políticos y mediáticos que rodearon, por ejemplo, este caso, como rodean muchos de alto perfil, que alejan la relevancia académica para el análisis porque te sacan del rigor científico. Pero esa madeja de elementos que usted pone, Ajá. quisiera verlo, que Sí. desde el punto de vista académico está bien, pero... Sí, voy a continuar. ok. Lo que digo todo esto para decirle que no nos podemos quedar solamente en el análisis académico porque perderíamos elementos importantes de ese acontecer. Lo cierto es que lo que no se puede esconder es que la doctrina, lo que ha ocurrido, sí le llama impunidad y voy a explicar por qué, por dos cosas fundamentales. Una, porque para que hubiera acusación tenía que haber un hecho probado. Por lo tanto, hay un delito que se cometió. Y dos, porque hay víctimas identificadas. Significa que frente a la comisión de un delito y al perjuicio que se le causó a unas víctimas, el Estado fue incapaz o el sistema fue incapaz de dar tutela judicial efectiva, por lo menos hasta esta instancia. Entonces, allí hay que hacer una profunda reflexión, porque entonces uno se pregunta qué es lo que ocurrió si el sistema penal acusatorio, como todos los que lo hemos estudiado sabemos, tiene una etapa importantísima que hace una gran diferencia con el sistema mixto inquisitivo que se tenía antes, y es el papel del juez de garantías.
un juez cuyo rol es precisamente depurar, como quien dice, abrir el dique cuando hay mérito para pasar a esa otra etapa que es la del juicio. Ese juez en su momento debió haber revisado la validez y la legalidad de todos los elementos probatorios y haber, como quien dice, con una escoba, creo que dije aquí en un programa una vez, ese juez de garantía en este sistema es como quien tiene una escobita y barre, porque depura todo lo que se ha hecho. Sacar el polvo, la basura. Se para y dice, esto está, como quien dice, esto está limpio para ir a su juicio. Esto es con lo que usted va a enfrentarse a la justicia. Un Entonces, saneamiento. es como si fuera un saneamiento. Okay. Así que yo creo que en esta primera pregunta yo diría que claro que deja un nivel de insatisfacción y que tiene que haber opiniones encontradas porque no todos queremos lo mismo en una sociedad. Abogado Polo, usted fue fiscal. Usted tiene el conocimiento por una parte y la autoridad para poder opinar ante el país acerca de este caso, que primero que es emblemático, pero también deja muchos claroscuros, ¿no? De por medio del programa el propósito es exactamente ese, darle luz a donde puede haber oscuridad, sobre todo para los legos en la materia que es el derecho. La señora Magali Castillo, abogada también, ella dijo, me llamó la atención porque ella dice que la mayoría de los jueces y magistrados del Tribunal de Apelaciones y en los tribunales superiores no llegan por concurso de mérito. Hasta dónde es importante cambiar ese modelo de ser así, de que se dice primero que algunos de ellos no están nombrados de una manera formal, lo cual los hace más endebles, los hace más frágiles ante una presión, estoy hablando, que es entendible si tiene un salario, ¿no? Y ya buscar una fórmula en base a esta experiencia de, como dice la profesora ahora, la decana, de darle algún tipo de saneamiento, por usar el término, pero ajustar para que el sistema funcione sin dejar dudas, ¿no? Sí, yo creo que buenas noches, primeramente. Yo creo que Magali ha sido muy conservadora, porque no la mayoría, todos. ¿Conservadora? Sí, porque no es la mayoría, es que todos los cargos del sistema acusatorio son interinos. No puede ser. Todos, sin excepción, desde los que iniciaron en COCLE hasta los que están en Panamá, que fueron los últimos que fueron nombrados en el año 2016, todos son interinos. No se ha abierto un solo puesto a concurso de los que están en el sistema acusatorio. Eso lo propio es que vaya a concurso para que haya una meritología reconocida. Es que existe una carrera judicial, una carrera judicial que no ha habido la voluntad, porque política, es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad política, es un tema de voluntad institucional. No es un tema. Todos los jueces están interinos. Es un tema de voluntad política e institucional. Solo para confirmar, todos los jueces están en esa condición interina del sistema acusatorio. Sí, porque todos los jueces el fin de semana tuvimos un debate abierto en donde hubo esa discusión acerca de, y algunos decían dentro del grupo que no todos los jueces, pero creo que ustedes que son usuarios y que conocen el sistema, pueden dar la realidad. Todos los jueces de garantía, todos los defensores públicos, todos los magistrados de los tribunales superiores, sin excepción, son interinos, porque de las posiciones del sistema penal acusatorio, ninguna de esas posiciones se ha abierto a concurso. Eso viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, eso es una violación porque no existe independencia judicial. Al no haber eso, entonces es un tema, en mi opinión, de voluntad, porque en mi opinión la Corte puede implementar y tiene todos los elementos para implementarla. De que no existen los recursos, no se necesitan nuevas posiciones para abrir las posiciones a concurso, hacer las evaluaciones correspondientes y que se designe a funcionarios que tengan esa estabilidad. Entonces eso crea en la sociedad un mal sabor. Y yo sí quiero ser un poco más tal vez arriesgada en mi planteamiento a señalar de que no es un tema de voluntad política. Aquí no podemos seguir hablando de voluntad política y seguir echándolo al tema de que no hay presupuesto para la implementación de la carrera. Es que se trata de la voluntad judicial, la voluntad de que se adopte. Ahora, el tema es ¿qué puede hacer el Ejecutivo si el judicial no dispone a abrir los concursos? ¿Cómo usted resuelve eso? ¿A quién correspondía eso? A la Corte, ¿no? Es al Pleno de la Corte. Al presidente Pero de la la Corte. realidad, ¿cuál es? Todos los jueces de garantía, todos los jueces de cumplimiento, todos los magistrados de los tribunales superiores,
todos los defensores públicos son designados por los magistrados del Pleno de la Corte A título Suprema de personal y Justicia. a su discreción, Entonces, estamos hablando. yo no me atrevo a señalarlo hasta allá, pero lo que sí puedo decir es eso. Entonces, mientras que nosotros no tengamos un tema del que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo, desde que la ley de carrera fue un gran logro, la ley de carrera fue un logro y una lucha de muchos años. Tomó 12 años. Ahora, pero Y en el ¿cuál es 2015 el se logra método? aprobar. Y aquí, Ahora, antes de irnos no a la solo- pausa. Y no solo es el tema de los nombramientos, también está el tema del Tribunal de Integridad y Transparencia. O sea, que no Pero hay quien antes de juzgue irnos a la eso. pausa, o sea, el método actual es el que plantea el señor Adames. Mire, El método actual es en Sí, sí, función hay de, discrecionalidad. sí, de lo que realmente Discrecionalidad, quiere. Claro, no, discrecionalidad total. Ni Así siquiera es, así es. sabemos cómo los escogen. Imagínese usted. Esa es la realidad. Y dependen definitivamente que de un magistrado en específico, ¿no? Y un Que en tema. todo caso es el presidente de la Corte Es que- Suprema de Justicia. Así Le es pongo fácil. un ejemplo. Hay un tema ahora. Se deroga la normativa anterior que da la ley de carrera, pero ahora han creado un híbrido porque la Corte se asume y se abroga funciones, el Pleno de la Corte, de legislar, y han creado un procedimiento para los procesos administrativos contra los jueces que no está en la ley. Claro. Y que lo han hecho mediante una resolución porque no se han designado los tribunales de integridad o estas juntas que van precisamente a realizar o adelantar los procesos contra jueces que en el cumplimiento, contra magistrados que en el cumplimiento de su función no Pero cumplan. esa deficiencia administrativa, llámela como quiera, habla mal del propio sistema, o sea, y de quienes tienen la responsabilidad de cumplir con esos pasos, ¿no? Me parece que ahí hay por una parte, un grado, no sé si de negligencia, pero de falta de conocimiento por una parte, que es negligencia, o que no quieren cambiar el sistema, me parece, ¿no? No ha habido voluntad, es la palabra. Hoy hablando acerca de la justicia y los cuestionamientos. Y nos fuimos antes de ir a la pausa sobre el tema de la interinidad de los jueces. Esa es una realidad. O sea, los jueces en este momento, al decir que son interinos, significa que dependen de alguien para su nombramiento. Todos están en una condición de suplente, así Él es. se refería al sistema penal acusatorio, en efecto. Hay otros jueces que sí son evidentemente Claro, de pero en el carrera. sistema pero en penal el acusatorio, que es lo que ocupa, y la claro. crítica por el Y caso Martínez, todos son problema es interinos. digo, hombre, ¿por qué nos vamos a sorprender si hemos dicho que el sistema del país, el sistema de institucionalidad ha entrado en colapso? Panamá, por eso es que se está hablando de reforma constitucional. Y es allí una de las fundamentales razones por las que no se puede hablar de reforma constitucional y pensar que las reformas al sistema de administración de justicia pueden ser solamente cosméticas, pueden solamente referirse a quién designa a quién. Allí no radica todo el problema del sistema. Y es el momento de saber que Panamá tiene que dar un paso cualitativo en la reforma para lograr que el sistema de administración de justicia, que además es uno de los pilares de la democracia en cuanto a la separación de poderes y las instituciones fuertes, tiene necesariamente que reformarse de cara al país que queremos y que nos merecemos, no para arreglar unas cuantas cositas. Realmente el reto es importante. Yo creo que el reto que estamos enfrentando, porque también hay una cosa, yo creo que es una debilidad del juicio de valor que se hace, ver el caso del expresidente como una causa, y ese es solo un efecto más. Entonces, realmente hay que entrar a mirar cuáles son las causas del problema tan grave que tenemos en el sistema institucional del país, que no deja por fuera el sistema de administración de justicia. A ver, una de las dudas que hay y de los muchos comentarios que se escuchan, por razones obvias, es que en este caso del señor Martinelli, los jueces aparentemente actuaron en contraposición a lo establecido o lo definido por lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Abogado, ¿qué opinión le merece a usted de eso? Yo sí, sin entrar al fondo del proceso, porque no voy a entrar a hablar de detalle del proceso por razones éticas. Pero, mire, yo sí me aparto de ese planteamiento que yo he escuchado de algunas personas, porque como bien lo decía la procuradora, pues la etapa intermedia es una etapa en la que el tribunal hace una valoración de la prueba que se pretende presentar en juicio. O sea, la posibilidad de que ese elemento que se pretende presentar en juicio pase los estándares mínimos que exige la normativa para que pueda ser verificado. Pero la prueba se agota y se evacúa en juicio. Ninguna sola prueba se evacuó en la fase intermedia. Ninguna sola prueba se evacuó en la fase de investigación. Las pruebas se evacúan en juicio. Entonces tampoco pudiéramos señalar y responsabilizar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia diciendo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dijo que
toda la prueba estaba bien, porque en un fallo en el que declinan competencias, señalan que todo lo que se había realizado en la etapa intermedia se mantenía. Debemos partir de allí porque eso es muy importante. La prueba se evacúa, se practica y se materializa ante los jueces. Y el hecho de que una prueba, ojo con esto, el hecho de que una prueba ante la fase intermedia pase el matiz mínimo no quiere decir que en la práctica de esa prueba, en la evacuación de esa prueba, no surjan elementos que lleven al tribunal de juicio a concluir de una manera determinada, que pudiese tal vez entrar a concluir el tribunal que existe violación del debido proceso. Pero también una cosita que me gustaría, a beneficio de este debate sano que se puede dar aquí, y es que una cosa es determinar en cualquier juicio la validez de la prueba a propósito del hecho que ella pretende probar, es decir, cuánta fuerza conserva esa prueba en el contradictorio o ese elemento a la hora de ser confrontado en juicio que pueda probar los hechos que se anuncian. Otra muy distinta es restarle validez a esa prueba por alegar que ha sido obtenida de manera ilegal, indebida, que son dos elementos totalmente distintos. Restarle a la prueba su legalidad, que la prueba muera en su validez para probar el hecho que pretende ella respaldar. Claro, pero esa conclusión nosotros pudiéramos entrar a hacer tal vez algún tipo de intercambio de ideas en eso, si tuviéramos el fallo, claro, y cuando tengamos el fallo y podamos conocer cuáles son los argumentos, porque ayer, y yo se lo digo con el mayor respeto. No tenemos el fallo, pero hay un comunicado del Tribunal de Juicio Oral que ahora voy a desmenuzar con ustedes. Antes de eso, solo para aclarar un punto, con relación a las tres fases que ustedes muy bien explicaron del sistema penal acusatorio. Estando en la fase de juicio, que es la tercera fase del proceso, en el caso puntual del caso del señor Martinelli, no se habían superado la primera y la segunda fase, y ojo, digo esto porque fue el 19 de noviembre del año pasado que el magistrado Jerónimo Mejía determinó la lista definitiva de pruebas, una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Esa lista definitiva de pruebas no llevaba implícito el hecho de que todas esas pruebas eran legales. Es que eso no se llama, ok, lo explico. Empezando que eso no se llama prueba, se llaman medios de prueba. La prueba en el sistema penal acusatorio solo se materializa en juicio cuando es sometida al contradictorio y tiene inmediación con el juez. O sea, se recibe la prueba, se admite el medio de prueba o elemento de convicción, pero la prueba como tal se empieza a llamar a partir de que se evacúa en el juicio, se evacúa ante los jueces. Le pongo un ejemplo, mire, el magistrado Mejía, en funciones de juez de garantía, él no recibió ni un solo testimonio. Él no conocía el contenido del testimonio. Por eso es que le digo, y se lo digo con el mayor respeto, no era su función. A eso me refiero. Él no puede decir. Él simplemente admitió el vehículo, pues, el medio testigo. Él dice, va a declarar el testigo Pedro Pérez, que va a probar con su relato estos hechos. ¿Qué hace el juez? El juez dice, ok, Pedro Pérez es una persona, me han hecho la referencia de su documento de identidad, esta persona va a declarar sobre un hecho que yo considero que es un hecho que pudiera guardar relación con los hechos, admito la prueba. Esa prueba entonces, el testimonio se va a recibir y el tribunal lo va a valorar. Lo que no puede hacer un tribunal de juicio, por ejemplo, es una prueba que ha sido admitida por un juez en función de garantía en una fase intermedia, al momento de su desahogo decir no la voy a desahogar porque esa prueba es ilícita. Él tiene la obligación de valorarla y al momento de su valoración hará las conclusiones que él encuentre que él estime. En el comunicado que emite el Tribunal de Juicio Oral, lo que se dice es que ante la gran cantidad de inconsistencias y el no acatamiento de las normativas que regulan la actividad probatoria, afloran gran cantidad de dudas razonables. Es una conclusión que ellos ponen en su comunicado. Pero lo que pasa es que eso es una conclusión que es el criterio. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o en desacuerdo con el criterio del tribunal. Lo que el tribunal está diciendo, de la prueba que se nos presentó a nosotros, esas pruebas arrojaron inconsistencias. La práctica de esas pruebas arrojaron inconsistencias y dudas razonables que no permitieron vencer el estado de inocencia de la persona. Ahora bien, vuelvo y digo,
yo no pudiera hacerle mayor planteamiento en base a un comunicado. No, y no. creo que ningún abogado serio puede hacerlo. Suele como fines de docencia. Aparte No, que en mira, el comunicado no está la motivación Es correcto, de la decisión. Hay que esperar el decisión, fallo, que ¿no? además Es es una correcto. exigencia sine qua non del sistema penal Es acusatorio. correcto. Oiga. Pero lo que yo le quiero hacer la pregunta a ustedes es, ¿realmente creen que el problema de la justicia panameña es un problema de procedimiento o es un problema de credibilidad? O sea, nosotros, ¿por qué hemos llegado a donde estamos hoy? Que cualquier fallo que sale, oye, viene la calle arriba y viene calle abajo. Exacto. La crisis Genera no duda, está en el genera procedimiento, dudas. la crisis está en el sistema. Y es allí donde Exacto. cobra importancia porque yo acepto participar en esto, es porque siento que la academia, las universidades como tal, no podemos quedarnos por fuera de esta gran crisis que está ocurriendo en el sistema de administración de justicia, porque quienes operan la norma, la ley, son hombres y mujeres que están saliendo de nuestras universidades. Ok, a ver, yo creo que hay muchas dudas de parte, y creo que son dudas razonables por parte de la audiencia, sean o no abogados. Por ejemplo, el caso del testigo protegido, que ha hecho que el presidente de la República se pronuncie. Se habla de que hubo irregularidad, de que dieron a conocer una funcionaria quién era el testigo protegido. Esa es una figura que no es panameña. En los Estados Unidos, en todos lados, hay testigos. La palabra es protegido, es que no se sepa quién es. ¿Es correcto desde el punto de vista jurídico? Sí, y además el pronunciamiento del señor presidente, en este caso del Ejecutivo, es porque los recursos que deberían estar en el Ministerio Público, que es quien mandata la ley a preservar la integridad, no solo de los que colaboran, sino de los testigos, los que colaboran, todos los intervinientes que llama la ley, que es las partes también, víctimas, etcétera. El Ministerio Público cómo los va a proteger o cómo los va a cuidar o cómo va a tener el cuidado de que esas personas no tengan un riesgo en su integridad personal Integridad o física. si no hay los recursos para procurárselo. Entonces, en este caso, como administrativamente, quien está financiando es el Estado panameño, la procura de la integridad de ese testigo protegido, No, yo me refiero, imagino que a través discúlpeme. o sea, por eso el presidente... No, yo me explico. Vamos a dejar a un lado el presidente, que me parece que se pronunció a tiempo, ¿no? Diciendo, él se queda donde está. Porque usted acaba de decirlo, y yo estoy de acuerdo. La integridad física de él está en peligro. Mi pregunta es cómo se dio en el juicio el hecho de que un funcionario o funcionaria dijera el nombre de la persona y lo revelara algo que debe ser, por las razones que hemos expuesto aquí, No conozco se irá a las conocer el nombre. O sea, incidencias de ya cómo fue, se sí. sabe quién es la persona. Y eso hay que tratar de preservarlo. Eso, o sea, a eso me refería, ¿no? Lo riesgoso que es, ¿no? Mira, lo que pasa es que aquí hay una realidad en este país. Yo creo que la procuradora, porque más usted fue durante su gestión como procurador, incluso que se introdujeron las normas de usted lo recuerda, en el 2007, donde se empezaron a introducir las normas de se hizo la protección. reforma del 2008 también del Pacto de Estado por la Justicia. Claro, de protección de identidad de testigos. Tenemos que tener claridad en eso, porque nosotros no tenemos un sistema de protección de testigos. Eso es una cosa que tenemos que tenerlo. No tenemos un sistema de protección de identidad de testigos. Es decir, lo que se protege del testigo es la identidad. En los sistemas, como en el sistema norteamericano, a razón solamente de explicación, cuando se protege a un testigo, la identidad de esa persona durante toda la investigación se salvaguarda. O sea, Una vez que esa persona comparece a juicio, esa persona comparece. Si a mí me protegieran la identidad, me la guardan, me la protegen, me ponen en casa de seguridad, y el día que yo declaro, Aquí se puede hacer el también día si que hubieran los recursos. el día que yo declaro como Leonardo Paul Aparicio. El día del juicio, pero después del juicio mi identidad es transformada y el Estado me protege. Y eso se pudiera ver si existieran los recursos, pero podemos entenderlo. Es un tema pero aquí todo oneroso. Panamá sabe quién era el testigo. Es más, hasta tiene un puesto en un cargo público en el Pues se reveló, extranjero. Atiena, pues se reveló. Sí, Eso no es lo que era lo propio. Que no debe ser y no hay que reiterarlo, Claro. no hay que insistir porque se está retando a Claro. de verdad que se está retando la suerte que pueda correr su seguridad, ¿no? Un caso Eso- complejo. Señora ex procuradora, aunque ese cargo la va a perseguir siempre, no, mentira, la va siempre a acompañar. Algunos le dicen procuradora. Disculpe, mucho Procuradora. Me va a honrar siempre. El abogado Paul se es de dice, ¿no? análisis él. ¿Cuál debe ser él? Es de análisis. Me va a ¿verdad? honrar Oiga, siempre. a ver, la política en Panamá cambió cuando los independientes logran llegar con el voto popular a posición importante. Usted fue la primera que rompe eso. No únicamente, porque estamos hablando de la manera como la política se ha intrometido, se ha logrado ir poco a poco infiltrando en la justicia. Es un hecho real. Eso lo hemos hablado hasta la saciedad
y hasta la suciedad también, eso es lo que implica eso. Bien. Hay un diputado independiente que es una persona que la respeta mucho a usted, que se siente como que usted es puede ser como la mentora, no la mentora exactamente, pero se mira en usted como un buen ejemplo. Él se llama Juan Diego Vázquez, un joven abogado que ha dado mucho que hablar por sus posturas y la forma respetuosa como se expresa en el Pleno. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Él ha sido un crítico muy severo en cuanto a la impunidad rampante que hay aquí, sobre todo entre los diputados, que han hecho de todo aquí y no ha pasado nada. Nada, nada es nada. Entonces él ha hecho un anteproyecto de ley para eliminar lo que se llama la figura de la prueba idónea. Primero de todo, haciendo docencia, ¿no? La prueba idónea, ¿cuál es su valoración de la misma en un momento como este donde se respira corrupción, ¿no? Sí, mi posición no es de ahora. Okay. Yo la vengo sosteniendo desde que era procuradora, lo sabe aquí el licenciado Leonardo, porque yo expresé esto en el Pacto de Estado por la Justicia. ¿Qué dijo usted? Yo creo en la desaparición de la prueba sumaria, yo no creo en la necesidad de la prueba sumaria, porque es trasladarle al ciudadano una carga probatoria muy pesada para tratar de poder siquiera denunciar a un servidor público con alta investidura. ¿Por qué llamar la prueba idónea? Bueno, después que hicieron además un cambio cosmético de nombre. Eso es Después y ahí también me opuse, como diputada también me opuse, lo pueden ir a buscar en las actas. Yo creo que el único voto en contra de eso es el mío, porque precisamente explico, hablar de prueba idónea es trasladarle al ciudadano que se convierte en un fiscalizador coadyuvante de la fiscalización de los fondos públicos y el mal manejo de los fondos públicos, cuando ve que en una casa de allá vive un funcionario público que él sabía que tenía un carrito más o menos ya de unos 5 o 10 años, pero llega al cargo público y está bien, cualquiera puede hacer un préstamo y engramparse, si hay mucha gente que llega a los puestos públicos y después por eso es que no los pueden dejar, porque empiezan a comprar cosas que no pueden pagar, que el salario no lo sostiene, entonces donde los van a votar hacen lo que sean para quedarse porque no pueden pagar las deudas. Pero esa persona observa, oye, hay un carro hoy, hay otro mañana, compraron esto, cambió esto. Ese estilo de vida me llama a mí la atención. Ahí puede haber un enriquecimiento injustificado. Entonces, ¿cómo es que ese ciudadano que advierte por la cercanía que tiene con el funcionario, advierte la posibilidad, tiene que llevar encima un elemento de convicción que pueda llevarle al que va a abrir el expediente la certeza de que por lo menos hay un indicio tan serio y que vincula que puede abrir el expediente? Oye, por favor, eso es tanto como decirle, ¿qué van a hacer? Que el señor esté ahí fotografiando, que después vaya a ver y consiga el recibo de pago, o que se vaya a la agencia donde compró el carro. O sea, no, está mal, está mal. Es simplemente imposible reunir la prueba sumaria en el tipo de delito que son los que más daño le están haciendo a la sociedad. Pero eso le da una garantía también al corrupto, o sea, hay que entenderlo. No, y digo así porque además ha permanecido en ese delito, ¿no? Lo que sucede es que hay muchos de estos delitos que, como usted lo descubre, mediante un informe de Contraloría, es que le dice usted, mediante la revisión de las cuentas bancarias, de los movimientos bancarios, como yo como ciudadano que estoy sospechando de que se está dando mano irregular, puedo ir al banco y decirle, mire, es que yo creo que ese señor está ahí, usted me puede dar los extractos de su cuenta bancaria porque no, yo tengo que hacer un análisis, además de que eso es inconstitucional. No, además de que porque no son públicas, eso crea obligatorias. un fuero, eso crea un fuero en contra del ciudadano común. Porque, y además que el encargado de la persecución criminal él es el Estado y lo ve representado a través del Ministerio Público, ya sea en su forma natural o en los casos especiales por quien la ley haya determinado, o la Constitución haya determinado que es el competente para investigar a un determinado funcionario por su investidura. Entonces le estamos trasladando al ciudadano una función que constitucionalmente no le corresponde y que hace imposible. Pero es que al final del día, ¿quién aprueba esa ley que exige la prueba sumaria? Los diputados. Yo entiendo que el señor Vázquez el muchacho tiene muy buen ánimo y tiene muy buena intención, pero de aquí a que eso se lo apruebe o que encuentre dentro de la Asamblea. No, pero tiene la iniciativa. Yo la felicito y la honro porque hay que bregar, Sí, y hay que insistir y perseverar. Ahora, el debate se centra desde el punto de vista doctrinal en el hecho de que siempre se ha dicho que la facilidad o la apertura que hay para presentar denuncias o querellas
pueden en algo atentar con la libertad ideológica de quien está en un momento dado ejerciendo un cargo político y por sus ideas es perseguido. Entonces, que se usa el mecanismo de la presión penal, del sistema penal, para poder presionar a quien se vuelve un denunciante de la cosa pública, un fiscalizador de la cosa pública, y eso es lo que hay. Entonces hay que hacer el debate para encontrar el punto de equilibrio, para lograr salvaguardar en algo que ya lo tienen los diputados con la libertad que hay, como el de la libertad de cátedra de un docente en una universidad, ¿no? El que hay dentro del claustro del aula de clase. Bueno, esa misma libertad la tiene un diputado en el Pleno a propósito del debate de sus ideas. Yo insisto, eso se debería mejorar siempre y cuando no implique que yo atente contra su honra sin ningún tipo de prueba. Ningún diputado debería ser libre de poder acabar con la honra de alguien sin tener cómo acreditar mínimamente lo que ha dicho en el Pleno sobre texto de que es una libertad pues parlamentaria. Esa libertad tiene que ser a propósito del debate de las ideas, de la ideología con la que sustenta sus argumentos a favor o en contra de una ley. No para referirse a personas determinadas. Un carácter de razonabilidad. Con carácter. Estamos debatiendo sobre una ley y estamos hablando desde que fulano hizo y de claro. que... Eso lo que pasa es que hay un periodo de incidencias, ¿no? Dentro del... Usted fue diputado en el periodo de incidencias. Pero eso no implica tampoco destruir la honra de las personas. Y ese es ahí donde tiene que darse el gran debate. Algo, ya que estamos hablando de ese tema. En ese momento en que el diputado hace uso del periodo de incidencias, ¿el diputado está exento de demandas por calumnia e injuria? Sí, o sea, es que hasta ahora sí se ha interpretado porque la libertad que se da en el Pleno, digo, nadie se atrevió a presentarle una... por eso ahí digo, debe haber hay un razonamiento sobre eso, hay una jurisprudencia sobre eso. Todavía no, y la Corte debería pronunciarse porque lo que hay es ley, y lo que dice la ley es que usted es libre de todas sus expresiones precisamente, y la Constitución lo tutela para que usted pueda expresar sus ideas. Pero hay quienes hacen abuso de ese derecho. Eso, sin menoscabo de las responsabilidades penales que corresponden. Claro, porque incluyen ofensas. Agreden pero sobre todo el tema de la mentira, sobre todo lo principal es cuando a usted le atribuyen la comisión de hechos que constituyen delitos y usted no los ha cometido. No hay patente de corso para ningún diputado. No debería. Yo creo que eso es, no solamente aquí en Panamá, en todos los parlamentos del mundo. Ocurre algo similar siempre en este periodo de incidencia. Yo lo interpreto así, que no debería haber una patente y que además y que ojalá la Corte sobre eso se pronunciara. Más que es utilizado y difundido en los medios de comunicación. Es una injuria, ya sea en el recinto y en el momento en que se emite en algún medio de comunicación, sigue siendo una injuria y es una calumnia. En muchos casos hay calumnias e injurias. Y yo creo que eso es un tema que ya, debido a las circunstancias y al paso del tiempo, en algún momento a la Corte determina. Es un debate además lo vivido, las experiencias nos y que la Corte determine, bueno, claro, sí es cierto, en ese momento son inmunes. Hasta donde yo tengo entendido, los diputados no son inmunes. No, tienen una prerrogativa y son tratados de una forma especial, pero de que pueden ser demandados por calumnia e injuria, yo no tengo conocimiento que no pueda hacer. Por eso le hago la pregunta, usted que fue diputado y ahora es decana de la Facultad de Derecho. Y por el otro lado está el tema de que para la persecución de los delitos de las personas con investiduras altas dentro del engranaje de la administración pública, en cualquiera de los poderes o en los cargos que están tutelados constitucionalmente o puestos de designación, también es importante la aprobación de un proyecto de ley de conflicto de intereses. Este país necesita una ley de conflicto de intereses. Bueno, ¿y ella qué hizo cuando fue diputada? Yo la presenté. Ahí quedó presentada y no se ha debatido. Esa es una ley que deberían retomar el proyecto, presentarlo los diputados que lo quieran presentar, porque ese sí que es un paso anterior que puede prevenir actos que van demostrando que un funcionario se está desviando del camino y que tarde o temprano va a caer, no solo en el enriquecimiento ilícito, sino también en algún peculado. Entonces, es importante prevenir porque la corrupción, que es lo que realmente está acabando con este país, y la mercantilización tanto de la política como de la justicia, y la politización de la justicia, y como dicen otros, el ajusticiamiento de acciones políticas, ese enredo en el que hemos quedado a 500 años. Semántico, ¿no? Bueno, ya ha dejado de ser más semántico, no es tan semántico nada. Impone que haya un profundo debate, tiene que haber un profundo debate hacia dónde vamos ahora y se impone. Me quedo pensando lo de la demanda de calumnia e injuria porque está la prueba sumaria. ¿Y entonces? O sea, ¿qué tribunal no va a aceptarlo? La prueba sumaria está lo que dijo, ahí está, lo que dice el magistrado, el diputado
en el Pleno, ahí tienes la prueba sumaria, se difundió en un medio y ya en redes, ya en el canal de la Asamblea. Y bueno, entonces, ¿qué hace la Corte? Pues bueno, hay que poner el sistema a prueba. Habría Hay que que poner el sistema a prueba cuando claro. una Corte pueda, con su jurisprudencia, con sus razonamientos, poder llevarnos a entender, dar cuáles son los límites de ese ejercicio libre de la palabra que tiene todo parlamentario. O sea, hasta dónde es y cuánto alcance tiene. Ilimitado, ¿no? No, Adelante. y de todo ciudadano, porque es que ellos no son diferentes al resto de los ciudadanos, más allá del trato y el procedimiento. Antes eran inmunes, hoy en día no son inmunes. Ahora, el problema son radica... impunes ahora, Ni son impunes, impunes. ahora son impunes. Ahora por otra cosa. el problema radica en que volvemos a otro debate de siempre. ¿Quién investigaría ese diputado? ¿Y quién Entonces, jugaría ese se diputado? empantana otra vez Entonces el se vuelve proceso. empantanar el tema. O sea, es un tema que, como lo ha dicho, esta reforma y la... Pero es que ahí es donde terminamos Mire, siempre en las discusiones. O sea, bueno, ¿y quién No, investiga a quién? exactamente. Esa es parte de la tristeza, la verdad, la El tristeza sistema, que el te da el sistema. sistema. Y por eso es que el análisis es que no solo se trata de normas y de procedimientos, también se trata de personas. Así es. Todos los operadores de todo esto que nosotros nos pasamos cuestionando pasaron por universidades panameñas en las que en esas aulas, además del derecho, tienen que aprender la ética, porque el conocimiento del derecho sin integridad es un riesgo enorme Es un para arma. la sociedad. Es un Porque arma. un ciudadano, un individuo, un hombre o una mujer que domina el derecho en conocimiento, pero tiene cero integridad, eso es un arma en potencia. Porque es capaz de acabar con la vida, No, la honra, los bienes de cualquiera No, te sin puede- ningún tipo de te escrúpulo. puede torcerte un Totalmente. juicio, Entonces, esos un fallo. operadores, ¿de dónde salen? Ok. Es importante, yo creo que hay que retomar la formación ética de los ética. individuos Sí. que deciden estudiar derecho porque van a ser los futuros operadores de justicia. Creo que se ha hecho un buen análisis en función de la necesidad de docencia del ciudadano y del propio abogado, la Oye, realidad del sistema, ¿no? Y enriquecer el diálogo, yo creo que eso es importante, pero sobre todo la capacidad de la gente de poder discernir estas cosas porque no son expertos o no somos expertos. Licenciado Paul, y también usted, otro de los... Ahí está ese cáncer que ningún gobierno se ha atrevido a extirpar, que es el de la corrupción. Pero hay varios elementos que coadyuvan a que la corrupción se consolide, que son elementos para evadir la justicia en muchos casos. El tema de la prescripción. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Hubo una propuesta de la imprescriptibilidad y todo, pero Yo antes de entrar a eso, quería... me opina solamente- sobre eso después. Sí, ¿ah? sí, cómo no. Ok. Cerrar en cuanto al último tema que planteábamos, y yo decía cuando se hablaba de la integridad, yo decía, desde que se aprueba el Código de Procedimiento Penal, yo siempre encontré una falencia grandísima y que la seguimos teniendo hoy. ¿Cuál es? Que se dinamizaron los estándares probatorios, una serie de figuras nuevas, pero no se elevó el nivel de los principios y reglas éticas y las sanciones ante las violaciones de ellas. Es lo que dice la Por explotadora. supuesto, eso nunca se hizo. Las sanciones a jueces, a abogados, a defensores, a fiscales. Por ejemplo, en Estados Unidos, créanmelo, que si un juez lo agarra usted mintiendo, usted no vaya más nunca a tramitar en su tribunal. Dedíquese a Porque otras cuando el cosas. juez lo ve, el juez se lo va a decir. Él va a decir, yo a usted no le creo nada. Porque los jueces además que tienen la autonomía, tienen la independencia, y dice, usted no le creo porque usted me mintió. Entonces, aquí en Panamá nosotros venimos de un sistema colapsado, desgastado, como era el sistema mixto inquisitivo, en el que usted entre más habilidoso es y más vivo, si usted mete un testigo falso y lo descubren, bueno, pues está bien, y el juez se da cuenta que ese testigo era falso y que esa persona se le engañó y no hay sanción eso no puede pasar en este sistema, porque esto es un sistema de lealtades, el sistema acusatorio, un sistema sin tratar de ser... Sí, pero ya todo el mundo lo está llamando sistema penal absolutorio. Sí, pero un tema, sí, pero Sí, eso es un y- criterio. Y hay que Bueno, tener cuidado con eso, oiga, la porque la gente lo está viendo imprescriptibilidad. así. Eso no Pero es una así. cosa- Permiso, una- la imprescriptibilidad de los casos yo creo que es importante. Yo creo en la imprescriptibilidad. Es más, de hecho, cuando se debatió en el 2008 la reforma, nosotros logramos aumentar todas las penas de los delitos contra la administración pública, un ejercicio que me tocó ser parte como procuradora en el Pacto de Estado por la Justicia. Pero después en la Asamblea esas penas se bajaron, ¿no? No se logró la aprobación de esas penas con la gravedad que queríamos. Y después, con posterioridad, en el gobierno que siguió,
incluso redujeron el tiempo de la prescripción. Cuando yo llego a la Asamblea, vuelvo a retomar el tema de la prescripción y lo llevo a donde lo habíamos logrado poner en el 2008, pero resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque casi todos los países en vías de desarrollo o los países que tienen problemas de institucionalidad, como lo es la República de Panamá, que no tiene instituciones fuertes, que no hay mucha separación de poderes y que hay unas debilidades democráticas allí que se evidencian, sobre todo en el sistema de administración de justicia, se necesita tener la posibilidad de investigar incluso años después de los casos, porque a veces es cuando se termina un gobierno que se logra abrir la posibilidad de entrar a una institución para buscar las pruebas. Y dependiendo de cuánto interés tenga ese nuevo gobierno en que se investigue o no, pasan 5 años con las pruebas también aguantadas. Usted no tiene un comité de ética en el colegio. Yo creo, sí, lo hay, pero no todos son agremiados y además no necesariamente funciona. Este país tiene 25.000 abogados, por eso yo llamo la atención de la academia, llamo la atención de las universidades. Por ejemplo, en el caso particular de la Universidad Católica Santa María la Antigua, nosotros hemos aportado ese universo de casi 25.000 abogados en el país, ya 3.000 abogados en 54 años de existencia. Entonces, no es poca cosa. Y además hay una práctica que yo creo que debería ser replicada en todas las universidades y es la del certificado ético y moral, un aporte que ha hecho don Carlos Bolívar Pedrechi. Claro. Así es, con un decálogo, el doctor Carlos Bolívar ha hecho un aporte a la Universidad Católica en el que el estudiante firma al lado de su diploma de idoneidad un diploma de integridad ética y moral. ¿A partir de cuándo? Fue aprobado el año, creo que fue a partir del año pasado, yo lo estoy conociendo ahora que vi. Bueno, por ahí comienza, o sea, pero hay un proceso de transformación. Así es. Yo creo que ya por ahí se está hablando de que los delitos de corrupción son casi delitos de lesa humanidad. Ya ese debate y esa discusión ya se está dando porque usted está comprometiendo el futuro de las generaciones con las este tipo calificadoras de riesgo van a comenzar a incluir los índices de corrupción de los países. Y conspira contra gente pobre. Pero ¿qué sucede? Yo creo que yo no me arriesgo a hablar de permitir la imprescriptibilidad de delito de corrupción si nosotros no arreglamos otras cosas. ¿Por qué razón? Como por ejemplo, porque simple y sencillamente es que tenemos temas institucionales, tenemos otras deudas que tenemos que resolver, porque si no, usted le agarran un tema que pasaron 25 años y también lo pueden utilizar, el que está en el poder y dice, nada, yo lo quiero fregar. Le pongo un ejemplo, usted mañana quiere ser presidente de la República y usted, alguien le puso una denuncia hace 25, dice, búscale para ver qué hay, dice, no. Es que si usted la condenaron, ¿cómo? Usted sabe cómo usted la condenaron. Entonces dice, no, y usted tiene una proyección presidencial. Y usted va y dice, no, búscale eso que ya pasó hace mucho tiempo atrás, con un sistema como el que tenemos. Porque si tuviéramos un sistema serio, un sistema en el que las pruebas se van a valorar, en el que los funcionarios tienen un carácter institucional, existe independencia judicial. Pero mi opinión es que mientras que nosotros no resolvamos ese tema, no podemos, porque el tema más grave de corrupción en nuestro país, todo el mundo lo ve en la coima y todo el mundo lo ve, ese no es el problema más grave de corrupción que tenemos nosotros. El problema más grave de corrupción que tenemos nosotros es el tráfico de influencia. Ese es el tema más grave que tenemos. Pero también la ignorancia y la falta de integridad con poder. Porque cada vez que tenemos un funcionario que no tiene escrúpulos, que no tiene límites y que además tiene ignorancia de la que alardea, eso es un riesgo enorme. En esa dirección voy a ver. A ver, acaba de darse un hecho. Y a pesar del caso mío y sabiendo que pudiera ser víctima de eso, prefiero 1000 veces tener la imprescriptibilidad que esa tranquilidad de que no va a ser uno perseguido de esa manera. Oiga, ¿por qué? Porque el sistema es débil y el sistema necesita espacio y recursos para investigar. Un problema medular, yo creo. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia denunció que unos abogados del señor Martinelli le propusieron o intentaron extorsionarlo. Implicaciones que eso tiene, nada, no ha pasado hasta ahora nada. ¿Qué es lo que cabe en ese sentido? Lo que pasa es que sería otro tema. Estoy hablando del impacto en la sociedad. O sea, que esa denuncia se haga pública, es lo que estoy tratando de decir. ¿Quedará en nada como otros casos? Bueno, es que el problema es que si no se concreta, viniendo de quien sea el funcionario o quien desarrolle el acto o pretenda el acto de corrupción, siempre que se conoce una debilidad del sistema sin una consecuencia para recomponerlo, el sistema se agrieta aún más. O sea, la grieta se abre más grande, porque el sistema se debilita, se pierde credibilidad. Es que una cosa es que haya normas y otra muy distinta es que haya confianza.
No importa cuántas normas haya, si en el sistema no se confía, usted puede tener todas las oficinas de atracción de inversiones, Panamá, que lidera la inversión extranjera directa en América Latina con 6.000 millones de dólares el año pasado. Todo eso se puede ir al traste en la medida que no hay la confianza en el sistema de que si usted y yo entramos en una causa, la va a dirimir un tercero imparcial al que usted no va a poder comprar. Y esa es la certeza que hay que tener en el sistema de administración de justicia, que no hay que conocer al juez, hay que saber el derecho. Es que el problema está en las personas, como bien lo dijo usted. Mire, le pongo un Factor ejemplo. humano. Es que le pongo un ejemplo. ¿Usted sabe cuándo las constituciones más reformadas del mundo? La constitución de los Estados Unidos de México. La constitución mexicana es la constitución que más se reforma. ¿Y cuál es la realidad de México? ¿Y cuál es la realidad que viven y el problema de corrupción que tienen ellos enquistados? Agrietado, como dice. Es muy agrietado. Entonces, es un tema de un cambio, volver a los orígenes. Nosotros tenemos como sociedad que volver a los principios morales, a las reglas morales que son las que establecen las reglas de conducta entre los hombres. Y hoy en día nadie le choca la mano a nadie porque gracias, hombres y mujeres, me refería al género al ser humano. Pero y a eso tenemos que volver nosotros, a esos orígenes. Y el tema es que, y el problema está en que mientras que la gente no agarra con entereza cuando comete un error, y si cometí un error tengo que enfrentar las consecuencias, si no es que la gente dice, ahora me tocó a mí el error y voy a ver cómo me ayudan. Y también habría que ver a cuál origen es, porque evidentemente que un poquito de historia no viene mal y nosotros venimos de ese transitismo y de esa como que de ese destino manifiesto que nos lleva por país de tránsito al comercio y se cree que todo se puede negociar. Y yo creo que eso se ha trasladado, más que el juega vivo, que no creo, porque nosotros nos conguiaron por mucho tiempo, más, sí, pues nos vinieron y nos dieron espejitos por tierra y etcétera. Ahí comenzó la cosa. Pero definitivamente que a propósito del debate del país que nos merecemos, sí hay que analizar bien cuándo fue el punto de inflexión. ¿Cuándo se dio hubo ese falta quiebre? de ese castigo? Y no solo la certeza, cuando se llegó al convencimiento de que planteado en el poder y desde la política, todo negocio es posible. Ahí es donde hay realmente un punto de quiebre. El fin de la transacción y el inicio del mercantilismo, usted lo dijo. Mismo. Y eso ocurrió en los últimos 10 años en este país. Nos han convertido en una sociedad fenicia. Totalmente. Así es. Así terminamos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Debate Abierto. Y al final, un gusto. no es un tema de procedimiento, es un tema de credibilidad. Y de sistema. Y de personas. Terminamos. Será hasta mañana en Debate Abierto.